Hola, buenas a todos y a todas. En este vídeo vamos a hacer un resumen del tema 3, que se refiere a la gestión de información de llamadas emitidas en un servicio de teleasistencia. Vamos a comenzar por el primer apartado, que se refiere a las técnicas de información de llamadas emitidas en servicios de teleasistencia. Hay que conocer los apartados del expediente del usuario y la clasificación empleadas en la entidad, así como los códigos utilizados para registrar correctamente las acciones efectuadas en el desarrollo de nuestro trabajo como teleoperadores. El expediente del usuario contiene el conjunto de documentos referentes al usuario, es decir, su historial. Según el licenso FEM, el expediente del usuario contendrá datos referentes a los siguientes apartados: datos de la identificación del usuario, datos sobre la unidad de convivencia, características o circunstancias de interés, datos sobre la asistencia sanitaria, recursos propios, datos relativos al servicio de teleasistencia, identidad local de dependencia, situación del usuario en el proyecto y motivo de la situación, y, por último, control pasivo de la movilización del usuario. Hay que tener en cuenta también dos aspectos importantes: el registro y la codificación de la información. El registro es la acción de anotar sistemáticamente todos los datos recopilados. También incluye al documento resultante de la anotación de la información. La codificación transforma la información en un sistema de categorías numéricas o de letras pertenecientes a una clasificación. Estas categorías son asignadas a diferentes situaciones, con criterios establecidos previamente. Principalmente se codifican el tipo de llamada realizada y el resultado de la misma, por ejemplo, si el usuario ha contestado o no. De modo que el personal del servicio deberá conocer los códigos que se le asignan. Cada entidad establecerá sus propias categorías para las llamadas realizadas y se codificarán las mismas siguiendo dicho modelo, ajustando la clasificación a los requisitos de la entidad titular, para poder cumplir fácilmente la obligación de emitir informes estadísticos sobre la utilización del servicio. ¿Qué técnicas podemos tener para registrar la información? Pues vamos a ver algunas de ellas. Si el registro se realiza sobre papel o en un documento en el que no se graba directamente el nombre del operador, el profesional debe identificarse como autor del registro. Debe incluirse la fecha y si se ha invertido más de un día la fecha de comienzo y la de finalización. No dejar pendientes anotaciones, aunque se interrumpa el episodio y al menos si hay un cambio de turno en breve. Es mejor no confiar en la memoria. Si el proceso es muy largo y no hay tiempo para anotar nada, hay que trabajar con un cuaderno personal en el que se anoten los aspectos esenciales que posteriormente se incluirán en el curso. Hay que hacer uso del lenguaje con registro técnico y estándar. La estructura debe ser clara, frases ordenadas, correcto uso de los signos de puntuación y cuidado de la ortografía. Incluir párrafos cortos y evitar repetir ideas. Hacer la síntesis justa de lo que quiere escribirse, anotar los puntos importantes al escribir ayuda a no olvidar datos, leer siempre el último registro antes de cualquier registro posterior, nunca hacer uso del registro de la ficha del usuario para comunicarse a nivel nominal con otro profesional. Y una vez finalizado el registro, hay que planificar la reprogramación de las intervenciones, llamadas, correos, aviso de coordinación, etc. Con la codificación, como venimos diciendo hasta ahora, se persigue que cada llamada y acción realizada se distingue de todas las demás de forma clara. Por tanto, al utilizar la aplicación informática, los códigos facilitan las llamadas de un mismo tipo que se hayan realizado y extraer información para conocer el desarrollo del servicio. El teleoperador debe usar códigos preestablecidos durante el seguimiento de las diferentes llamadas emitidas. ¿Qué momentos hay de registro y codificación de la información? Durante la conversación, durante la programación de las agendas, el seguimiento de expedientes del usuario, en la elaboración de informes y la asignación de códigos a llamadas del sistema informático, situación social del usuario, etc. A la hora de registrar la información en el expediente de la persona usuaria, el teleoperador tendrá que seguir un procedimiento concreto, que son estos 4 pasos fundamentales: atender la agenda y realizar la llamada al usuario, modificar los datos del expediente del usuario, después anotar la información relevante en el cuadro de observaciones y, por último, asignar el código pertinente a la llamada. Vamos a ver ahora el siguiente apartado del tema, que se refiere a la casuística que requiere la elaboración de un informe. Los informes se elaborarán para comunicar información acerca del funcionamiento y desarrollo de la teleasistencia o incidencias producidas en la misma a un superior de la entidad prestadora o a otras organizaciones. Un informe ha de transmitir información sobre la identificación de necesidades o aspectos que han hecho necesario elaborar dicho documento para transmitirlo al destinatario, el proceso de trabajo en el que se han visto implicados recursos humanos y técnicos, la realización de intervenciones específicas, la respuesta a dichas intervenciones, es decir, los resultados, y las recomendaciones futuras. Para elaborar un informe será necesario identificar el tipo de informe que se requiere, recopilar información
estructurarlo y redactarlo según el destinatario a quien vaya dirigido. Cada entidad desarrollará los informes que necesite para el desempeño del servicio, pero se pueden distinguir en general los siguientes tipos de informes: de información del servicio, de actuación y de incidencias. Los informes de información del servicio contienen datos acerca de la prestación del servicio, principalmente cuantitativos, extraídos de la base de datos, y cualitativos, por ejemplo, un informe de memoria que se elabora al final de año. Los informes de actuación se generan siempre que se produce una emergencia para registrar lo acontecido en la misma y la actuación que ha tenido lugar. Pueden ser elaborados por el área de la unidad móvil si intervino la incidencia o por el centro de atención. Los informes de incidencias resaltan la ocurrencia de un suceso junto con la información relativa al mismo, como puede ser la fecha y la hora de inicio, comunicaciones relacionadas, datos del usuario, etc. Por ejemplo, un informe de incidencia ante una queja o una reclamación. Vamos a ver ahora el último apartado del tema, que se refiere a la sistemática para la elaboración de un informe. La información presentada en el informe debe seguir un orden que ayude a transmitir de forma óptima su contenido. Para ello, cada entidad desarrollará formatos predefinidos según el motivo del informe, lo que facilitará su posterior identificación, lectura y revisión. En primer lugar, habrá que recopilar la información necesaria para la elaboración del informe. El registro y la codificación de los datos del expediente de la persona usuaria son necesarios para tener claramente identificada y organizada la información que diariamente se origina en el centro de atención. De esta manera, se podrá visualizar rápida y eficientemente lo acontecido en las comunicaciones con el usuario y elaborar informes que sean precisos. La información que se recopilará para elaborar un informe dependerá de la naturaleza del mismo, atendiendo a los tipos de informe que veníamos hablando anteriormente. En cuanto a la estructura del informe, los elementos que debe comprender cualquier informe son los siguientes: el título, que especifica la tipología del informe; los datos del informe, que permiten identificar claramente el documento y las personas a las que se hace referencia. Por tanto, estos están compuestos por la ficha de emisión del informe, el identificador del operador que lo realiza, los datos personales del usuario, y si se adjuntan o no anexos indicando en caso afirmativo cuáles son. Después está el motivo del informe, que consiste en una descripción del hecho que lo causa, de modo que se especificarán todos los datos necesarios para la comprensión del mismo de manera objetiva, junto a las fechas y horas en las que tuvieron lugar. También se pondrá el desarrollo de las incidencias y las conclusiones, que se comprueban los hechos, revisando la información disponible y recopilada para la elaboración del informe, y se explica la secuencia de los mismos de manera ordenada. Es una aproximación para explicar la problemática que se ha dado y por qué se ha producido. El apartado de actuaciones aconsejadas permite razonar las actuaciones que se deberían haber llevado a cabo y según las conclusiones del punto anterior. Por último, los anexos serán los documentos que se adjunten al informe, es decir, toda la información recopilada y relevante para la elaboración del mismo. Después está la redacción del informe, que hay que tener en cuenta una serie de aspectos: mostrar una corrección lingüística y cuidar la ortografía, la gramática y la sintaxis, escoger un vocabulario entendible dentro del entorno y según el destinatario del mismo. La extensión de las frases tendrá una media de 20-25 palabras para facilitar la comprensión. Los párrafos que contienen ideas principales no deben exceder las 3 o 4 frases y en todo caso deben constar un máximo de 6 líneas. Unificar los pronombres personales, tercera persona reflexiva, que denota mayor objetividad, y la primera persona del plural, que transmite cercanía e inmediatez. Las formas verbales utilizadas: la forma activa o la forma pasiva. La forma activa denota mayor realismo y urgencia, y la pasiva, que puede utilizarse para enfatizar el verbo y transmitir una sensación de mayor objetividad. El lenguaje utilizado debe denotar formalidad, pero sin resultar redundante y enrevesado. No usar un vocabulario ni unas expresiones negativas y ambiguas. Usar abreviaturas de manera correcta. Y por último, imprimir orden, objetividad, precisión, claridad y extensión adecuada respecto a su contenido. Y por último, habrá que presentar el informe al profesional competente a través de los medios estipulados en la entidad, es decir, a través de aplicaciones informáticas como el email o en su forma física. Bueno, hasta aquí el resumen del tema 3. Si tenéis cualquier duda, podéis planteármela en la plataforma. ¡Hasta pronto!